Estamos investigando con Diego González Aguilera, el director del grupo TIDOP. Hoy nos hablará de un proyecto en el que están trabajando sobre retratos robot y reseñas policiales en 3 dimensiones. Empezamos con una sección que siempre nos sobrecoge por lo importante y por lo interesante y por lo bien que nos lo cuenta nuestro invitado de excepción. Somos personas que estamos investigando. Ya quisiera yo estar investigando o hacer algo mínimamente parecido a lo que hacen en el grupo TIDOP. Diego González Aguilera es catedrático de Ingeniería y es el director de este grupo de investigación que nace en la Escuela Politécnica de Ávila. Buenas noches. Buenas noches, Ya Ana. me gustaría a mí saber una mínima parte de lo que sabéis vosotros. Te podemos fichar, estás a tiempo. Bueno. La difusión de la investigación, yo siempre lo digo que es una de las cosas más importantes que hay, porque si no, no somos capaces de llegar a la sociedad. Y muchas veces, pues gracias a los medios de comunicación, hacemos más fácil el poner en valor pues, lo que representa esto del I+D. Claro, vosotros además trabajáis de una forma muy callada, muy eficaz, muy eficiente y siempre en bien de la sociedad en su conjunto. Eso no me canso de decirlo porque es que es un valor muy importante, ¿no? Sí, tratamos siempre de que aporte valor a la sociedad, pero al final, de cuando hay que recortar y cuando hay que reducir presupuesto a nivel ya no español, sino europeo, pues lo primero que se reduce es la investigación. Qué gran error. Es un error, sí, porque yo creo que en la investigación está pues la punta de lanza, nunca mejor dicho, de los países avanzados. Y bueno, pues ahora se está poniendo muy de moda, ¿no? Pues debido a los conflictos bélicos, la importancia que se le está concediendo a que la investigación también avance en temas de defensa tan importantes. Temas, claro, de defensa y de seguridad, porque hoy vamos a hablar de algo relacionado con eso. El grupo TIDOP lleva mucho tiempo ya trabajando y está ahora perfilando aún una herramienta superior sobre hacer retratos robot o reseñas policiales en 3 dimensiones muy eficaces pues para precisamente capturar a un delincuente, por ejemplo, o a un presunto delincuente, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Sí, pues todo esto surge porque nos visita la Policía Científica de Madrid ya hace unos años y pone en valor algo que yo hasta que no lo vi allí in situ en las propias dependencias de Canillas de Policía Científica no fui consciente de la importancia, y es que a día de hoy las fichas policiales que tanto vemos en las películas, esas fotos de frente y de perfil, siguen siendo bidimensionales, siguen siendo en 2D, y tiene un enorme valor que sean tridimensionales, ¿no? Y me ponían un ejemplo allí muy claro, y era un atraco que había en un banco, y cómo esa cámara, habitualmente en un punto elevado, capturaba la perspectiva de esa persona, y era imposible por mi parte, por mucho que me pusieran las fotos del potencial candidato que estaba atracando el banco, a identificarle, ¿no? Y el motivo es la perspectiva, la zona en la que está la cámara. Entonces ponían de manifiesto si pudiéramos tener reseñas policiales tridimensionales con todo lo que aporta el valor, y luego nos trasladaban otro reto: si los retratos robot que hacen habitualmente los expertos con lápiz y carboncillo dibujando sí. pudieran ser tridimensionales. Y bueno, lo hemos hecho realidad, ¿no? Ahora falta, que lo hablábamos antes, el mayor de los retos, y es que esto se estandarice a nivel europeo y a nivel nacional, por supuesto. Bueno, vamos a ir viendo algunas imágenes. Empezamos por unas en las que, bueno, sí se puede ver pues ese dibujo quizá en carboncillo, como decías tú, cómo puede ir cambiando con unos trazos. Ahí habéis estado trabajando, es un paso a paso y cada vez se va ampliando un poco más la perspectiva y las expectativas para conseguir la mayor fidelidad posible, ¿no? Tú lo has dicho, y es muy complejo, es muy complejo porque partimos de una persona que tiene que dibujar muy bien, tener mucha habilidad, saber captar de esos testimonios que pueden hacer esas personas esos rasgos y esas evidencias, y por supuesto en ningún caso
que haya testimonios contradictorios, ¿no? Porque Claro. podría darse la circunstancia de que por la acción y el momento del estrés, cuando han sufrido el acoso o en la situación que sean estas personas, no son capaces de recordar de una forma clara la situación. Cada persona lo expresa además de una forma diferente. Entonces, la complejidad de hacer un retrato robot, yo siempre lo digo, es enorme. Y la policía siempre se planteaba un reto, es que una vez que generan el primer boceto, les interesaría tener variaciones de ese boceto, ¿no? Es decir, podemos generar variaciones a partir de Y estamos viendo algunas de ellas. algún Claro. retrato robot. Y esto es lo que también propicia la herramienta que hemos desarrollado, cómo a partir de un retrato patrón, captando pues, los diferentes testimonios, vamos a ser capaces de generar con inteligencia artificial varios retratos robot similares, ¿no? Varios patrones similares. Vale, eso sería morfológicamente la cabeza del personaje y hemos ido viendo unos cambios. Estamos viendo unos cambios con pelo, sin pelo, claro, las personas podemos cambiar mucho y sobre todo si están siendo perseguidas, pues todavía más, ¿no? O tienen riesgo de ser perseguidas, ¿no? Sí, aquí entra en juego pues desde cambios físicos, de cirugía estética, cambios con una peluca, bueno, ya lo vemos en las películas, pero, y nosotros tampoco lo sabíamos, existen dimensiones en la cara de un individuo que actúan como una huella dactilar. Y esa huella dactilar es efectiva si hacemos el modelo tridimensional, ¿vale? Porque en el 2D todos los telespectadores se pueden imaginar cuando plasmamos esto en un folio y queda aplastado, porque ahí lo estamos viendo totalmente aplastado, Sí. pues se pierden esas mediciones, ¿no? La distancia entre pupilas, mediciones de la cara, que insisto, actúan como huella dactilar. Y eso es lo que hemos tratado de poner en valor con esta nueva herramienta. Lo que estamos viendo aquí en pantalla ahora mismo sería el proceso más clásico, ¿vale? A partir de ese personaje hacer esta figura, ¿no? Hacer esta figura y poderlo ir, bueno, pues formando, ¿no? Ese es un proceso que lo hemos metido en el vídeo para que sea más dinámico, pero es un proceso artesanal de lápiz y carboncillo, como se aprecia en el propio vídeo, ¿no? Bueno, luego hemos ido un paso más allá, lo vamos a poder ver también, y se van perfilando, pues eso, detalles y algunas circunstancias que pueden hacer que ese retrato robot, que es de lo que se trata, de conseguir que sea lo más fiel posible al personaje que estamos investigando, en este caso, sea pues eso, lo más cercano a el personaje en cuestión, ¿no? Eso es, ya han evolucionado mucho las herramientas de diseño gráfico, con el propio lápiz digital se pueden hacer cosas, pero volvemos al mismo escenario. Lo que vamos a ver en el vídeo a continuación vuelve a ser un escenario bidimensional, en la pantalla de un ordenador y sobre todo un modelo facial bidimensional donde apenas puedo tener esa percepción de volumetría, sobre todo dimensiones, algo que nosotros aportamos con estos modelos tridimensionales es poder tener cualquier dimensión. Ahí ya lo estamos viendo pues bueno, en una tablet, donde la gente en este caso está dando explicación de los procesos incluso que siguen, como estamos viendo ahí, con diferentes fotos que pueden ser potenciales candidatos a la persona que se está buscando y como este policía pues en esa tablet va configurando ese retrato robot. Es como una evolución frente a lo que veíamos antes, ¿no? Que era un poco más artesanal, aquí ya pues con técnicas que ya son más profesionales pues podemos hacerlo, pero insisto, Pero sigue siendo dos dimensiones, claro, Eso y ahí es. perdemos mucha información, ¿no? Un montón de información, insisto, no solo para un retrato robot, que también, sino también para esa futura ficha policial, ¿no? que es la de la ficha de frente y perfil, que tanto sale en las películas y que muchas veces es imposible, porque ya digo que yo lo he vivido en primera persona, identificar a un potencial homicida, a un potencial atracador, a alguien que ha salido capturado por estas cámaras de videovigilancia, pero que por la perspectiva, por las situaciones de iluminación, impiden que podamos reconocerle. Tú has tenido además experiencias, como dices, en primera persona, algunas muy mediáticas, he de decir, ¿no? Y ahí te das cuenta de la importancia de lo que estáis haciendo ahora en el grupo TIDO, porque habéis ido más allá, habéis dado un paso cualitativo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ha habido muchos casos mediáticos. En Madrid, uno de ellos que tuvo mucho eco, que fue el violador de Ciudad Lineal, donde la propia policía científica nos visitaba con la inquietud, ¿no? de que bueno, el retrato robot podría ser mejorado, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, ¿no? Es decir, la herramienta que vamos a ver a continuación cumple con esas expectativas y además sirve no solo para que ese retrato robot mejore,
sino que además sirve para que esas fichas, futuras fichas policiales, ojalá nos escuchen las fuerzas y cuerpos de seguridad a nivel europeo, porque se aportaría mucho valor si a partir de ahora esas fichas policiales, en lugar de ser las clásicas fotos que hacen a una persona detenida, son modelos tridimensionales, ¿no? Hay cámaras ya fantásticas y lo hemos traído aquí al magazine en muchas circunstancias y aplicaciones que nos permiten generar modelos tridimensionales muy fáciles, casi al vuelo, y bueno, pues igual que se le toma una foto al posible delincuente, pues se le puede tomar esta toma de datos, hacer vamos a ver que con 2 imágenes generamos incluso el modelo tridimensional y tendríamos capacidad de tener un montón de datos importantes. Vamos a verlo, porque por eso estamos en este velador, por eso ha traído Diego su ordenador. Vamos a ver en qué estáis trabajando ahora. Yo he tenido ocasión de verlo un poquito antes de empezar el programa y me parece increíble, impresionante, cómo podéis transformar además en 3 dimensiones la fisonomía de una persona, ¿no? Bien, no sé si se está viendo en pantalla. Lo veremos en un momento, sí. Vale. Bien, bueno, contar que esta herramienta pues, ha conllevado un trabajo intenso, ¿vale?, de un grupo de personas expertas en diferentes disciplinas. Como siempre, pues la importancia de programar, ¿no?, de hacer un software, que siempre sacamos pecho en el grupo TIDOF por desarrollar estas herramientas. Y nada, lo que estáis viendo en pantalla pues no deja de ser un software que lo hemos bautizado como Face Map, el mapa tridimensional e inteligente de un individuo. Es bueno, a la vista está, no es un modelo tridimensional. Me voy a ir a ese primer asunto que traíamos antes. El tener un modelo tridimensional me posibilita poner el punto de vista que yo quiera. Ese punto de vista que yo decía de esa persona que estaba atracando el banco, que probablemente tenía esta perspectiva porque la cámara estaba en un punto de vista elevado, lo puedo mover en la dirección que quiera, 360, vale, sin ningún tipo de problema. Vale. Lo puedo acercar, con lo cual, para que los telespectadores lo comprendan, tener un modelo tridimensional de estas características me permite generar vistas virtuales de esa cara desde cualquier punto de vista, desde abajo, desde arriba, más cerca, más lejos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues algo que queríamos llevar a esta herramienta es sustituir ese lápiz carboncillo que utiliza el experto con el ratón. En este caso yo voy a utilizar el ratón, la policía lo suyo es que utilice un lápiz como veíamos antes en el vídeo, pero para que se vea de manera interactiva yo puedo modificar la apariencia del individuo, puedo cambiar sus ojos, es decir, todo esto forma parte, yo puedo estirarle la nariz, ampliarle la distancia interpupilar, bueno, es incluso hacerle envejecer, hemos visto totalmente antes, ¿no?, interactivo. Podemos ir efectivamente a lo que llamamos las características más espectaculares. Lo puedo hacer envejecer, con esta lo hago más viejo, lo puedo cambiar de género, de masculino a femenino, lo puedo cambiar de raza, ¿vale? Y de alguna manera, bueno, pues puedo ir jugando con diferentes características. Como decía anteriormente, una de las fortalezas de esta herramienta es que me permite generar modelos tridimensionales a partir de esas fotos de frente y perfil. Con esa base de datos policial, alimentando a esta herramienta, podríamos generar diferentes modelos tridimensionales automáticamente. Solo tengo que cargar aquí las fotos de frente y perfil y automáticamente el software me va a generar este modelo tridimensional. Otra de las características que la policía científica nos pedía y que muchas veces nos resultaba difícil de incorporar es que a partir de un patrón, imaginemos que este es el patrón que el experto ha conseguido trazar con ese método del lápiz y del carboncillo, poder generar lo que llamamos variaciones genéticas, ¿vale? Es decir, yo a partir de un patrón con inteligencia artificial puedo pedirle a la herramienta que genere diversas variaciones. Es una cosa que echaba en falta la policía científica porque siempre se quedan con el último boceto, pero por esos testimonios, muchas veces cambiantes de los testigos, pues puede ser de interés el jugar con estas variaciones genéticas, ¿no? Y bueno, pues esto se pudo hacer gracias a esta herramienta. Bueno, se nos ha quedado un aspecto un poco de aquella manera, Ana, vamos a ponerle un poco contento. Sonrisa, una sonrisita, vaya. Y luego, como yo digo, todo esto debajo tiene geometría. Debajo de todo esto ¿qué hay ahí? tiene puntos
tiene información en forma de puntos, en forma de triángulos, ¿vale? Y esos puntos, esos triángulos, capturan con una fidelidad y con una precisión enorme lo que decíamos antes, la huella dactilar que forma, y que no lo sabíamos, nuestra cara. Por muchas cirugías, por muchos cambios de apariencia que hagamos, existen una serie de única siempre. invariantes, igual que están en nuestra huella dactilar, que a la policía científica le permiten pues tener ese patrón, ¿no? Y bueno, pues eso lo hemos conseguido. Podemos incluso quitarle el color para que los telespectadores vean un poco el aspecto pues preciso de lo que es la cara del individuo. Y bueno, pues todo esto, como digo, nos permite mucha... ¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando en esto? Y otra pregunta, ¿esto se puede aplicar a cualquier tipo de rostro? Un rostro quemado, por ejemplo. No sé. Sí, es decir, esto al final tiene la vía de policía científica, pero ¿por qué no la vía forense? Vale, todo lo que es en vía forense. Ahora que hablas de quemados, pues el grupo ha trabajado también en contextos de salud en analizar úlceras, que son quemaduras en la piel, ¿no? Poderlas auditar, cómo evolucionan. Pero bueno, eso es harina de otro costal, ¿no? Claro, bueno, aquí estamos hablando de la aplicación de esta tecnología en detectar la fisonomía de posibles delincuentes, pero también a lo mejor de personas pues que hemos encontrado en siniestros y que no tienen una identificación, entiendo, ¿o no? Sí, claro. Al final, date cuenta que muchas veces ya estamos sensorizados en muchas ciudades, ya hay muchas cámaras por muchos sitios, a nivel público, a nivel privado. Es decir, si vamos a otros continentes, en Asia, ¿qué vamos a decir de cualquier ciudad en China, cualquier ciudad en Japón? Hay cámaras por un montón de sitios, pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde están esas cámaras? En puntos elevados. Primero, porque son puntos estratégicos, la vista de pájaro que decimos siempre es un punto de vista estratégico, y segundo, bueno, que no estén a mano, ¿no?, para ningún acto vandálico. ¿Qué ocurre con esos puntos de vista elevado? Pues que la perspectiva no es esta que estamos viendo en pantalla, la perspectiva es esta. ¿Vale? Sí. Entonces, con estas técnicas de inteligencia artificial, de reconocimiento, de búsqueda de patrones, somos capaces, con un modelo tridimensional, generar cualquier vista desde cualquier punto de vista, por lo tanto decir, oye, la persona que acabamos de identificar en esa cámara coincide con esta. Nos queda menos de un minuto, pero es que es apasionante. ¿Esto cuánto tiempo lleváis trabajando en ello y de qué manera esto tiene una viabilidad para poder ser aplicado y ser efectivo, claro? Sí, a ver, el proyecto lleva 1 año de vida, 2 años de vida. ¿Qué vías de darle continuidad existen? Pues lo ideal sería en un marco europeo, donde, de nuevo, un problema como los que hemos traído aquí al magazine, que afecta a Europa, porque aquí estamos hablando de un problema de seguridad que afecta a las bases de datos policiales, pero también al procedimiento que tienen los expertos en generación de un retrato robot a nivel europeo, que se puede implantar, y que Europa sea consciente de que este salto en la metodología y en la tridimensionalidad aporta valor enorme para reconocer, para identificar, para ser mucho más fiables en todo lo que tiene que ser con capturar sospechosos, ¿no? Mucho más efectivos, mucho en definitiva. Mucho más. Un proyecto que nace en el grupo TIDOP aquí, en Ávila, en la Politécnica de Ávila. Diego González Aguilera es el director de este grupo de investigadores. Ahora están trabajando en este proyecto de retratos robot y reseñas policiales en 3 dimensiones. Me parece apasionante, Diego, pero aquí lo tenemos que dejar. Que vaya muy bien, que sea muy efectivo y que realmente pueda incorporarse en el día a día de las investigaciones. Pues nada, muchas gracias a vosotros como siempre y nada, encantados de que tengamos que venir otro día, pero esta vez para decir que lo estamos comercializando. Bueno, pues vamos a dejar el verano pasar por delante, y después nos lo cuentas. Ojalá sea posible, ¿te parece bien? Fenomenal. Te damos vacaciones de verano, estamos todavía empezando ese periodo, pero bueno, nos encontramos prontito. Vale. Gracias por estar con nosotros y por enseñarnos tanto. Y un abrazo para ti y para todo tu equipo. Venga, de tu parte. Gracias.